Fíjate que me pidió Tusquets que hiciera una antología personal de textos, relatos súbitos, cuentos, artículos de vida cotidiana. Y me puse a leer de los libros de Me perderé contigo, de Llamadas nocturnas, del Corazón es un gitano, de Paraísos duros de roer. Y al ir leyendo rápidamente, no creas que me detuve demasiado, iba yo teniendo como una línea literaria, la idea del recuerdo y la memoria que está presente en buena parte de lo que escribo, porque tiene que ver con los recuerdos de familia, la novela de familia que empecé a escribir hace tiempo y que tuvo un punto de inflexión en un libro que tú conoces bien, que Nos acompañan los muertos. También y al mismo tiempo algunos de los relatos iniciales de Me perderé contigo, que son como de corte onírico o psicoanalítico, digo yo, pero que tienen también que ver con la memoria. De ahí el título nabokoviano, que es Arde Memoria, no habla, sino arde memoria. Mira, te cuento un poco. Esto ocurrió cuando yo me derroté a mí mismo del falso dilema entre periodismo y literatura. Yo le llamo en mí falso dilema porque hay artículos que pueden convertirse con relativa naturalidad en un relato súbito, y hay cuentos digamos que tienen cierta densidad literaria, que tienen a sus personajes, que transcurren hacia asuntos de vida cotidiana y casi de actualidad. En ese momento cuando derroté, digamos, o me derroté a mí mismo con ese falso dilema entre periodismo y literatura, empecé a escribir con una libertad que yo no me conocía, una libertad que pensé que no tendría nunca, y ahí uno se convierte en un escritor, ¿cómo llamarlo? Puede ser un escritor libre, en un escritor que no se detenga, y en un escritor que experimente y sea audaz. Yo creo que que un escritor no debe detenerse ante ningún tema, y que eso tiene un riesgo emocional. Y eso conecta rápidamente con la novela familiar, con la novela de la pareja, con la novela de los hijos, y eso puede aparecer en la prensa o en un libro o en este libro que ahora es una antología personal. Sí, Pepe, mi hermano, fue en muchos sentidos un maestro, el maestro más importante que uno pueda tener, que es el maestro de lecturas. Me llevaba 14 años y tenía la oportunidad de recomendarme autores, de recomendarme libros. Fue el primero que me trajo de Alemania un libro de poesía de Samuel Beckett, que no era muy conocido. Él fue el que me enseñó a leer a Paul Celan, a quien traducía muy bien, a Gottfried Benn como poetas, y luego me enseñó a tomar los libros y a leer de un modo independiente, es decir, a leer solo con gusto, la formación del gusto y el respeto de un canon. Y luego yo tomé mi propio camino, porque yo estudié letras francesas, él era, como tú sabes y ustedes saben, un germanista muy notable, y luego pudimos, ya con el tiempo, muchos años después, ya en mis 40 y tantos, y él ya en sus 50 y muchos, pudimos encontrarnos y lograr una amistad literaria en donde yo tenía un bagaje, digamos, francés, y él en enorme bagaje germanista, y además algo que a él le interesaba mucho, que era mi conocimiento y mi estudio del siglo XIX mexicano y de la ciudad del siglo XIX mexicano, que a él le encantaba. Y ahí hicimos un clic, una unión muy fuerte. Pero te respondo, efectivamente, él fue un maestro de lecturas. Mercado. El niño tiene que tener maracas para que Exacto. pueda presentarse en su festival. ¿Y cómo lograr que eso se convierta con naturalidad? Pues en una estampa, en una viñeta, en un brevísimo relato. Cuando digo relato, es que tenga realmente un toque de emoción. Yo creo que la literatura debe conmover, y la literatura debe
ir a inquirir algo en nuestra alma. Si lo puedes lograr con una viñeta, con un cuento, con un poema, habrás logrado algo interesante. Yo creo que es lo que todo escritor se propone, lo sepa o no lo sepa, lo acepte o no lo acepte. Sí, justamente en Art de Memoria, como te habrás dado cuenta, tiene 4 partes. La primera son lo que yo llamo como los cuentos oníricos, que ocurren entre sueños, unos amores perdidos que se reencuentran en los sueños, una cosa que se llama la intersección de los sueños, en donde lo que tú sueñas yo lo puedo estar soñando y nos encontraremos en algún sueño. Luego viene la segunda parte, que es los relatos, digamos, más sólidos de paraísos duros de roer, sólidos en el sentido cuentístico de la palabra. Luego hay un paradero que es justo el de los, que lo pensé así por lo siguiente. Dije, aquí tengo que poner todos aquellos relatos súbitos, artículos, crónicas o como les quieras llamar, que están en el libro No estamos para nadie, que es vida cotidiana, ciudad, pero siempre con un toque de humor y que predomine el humor. Y la salida, que es del corazón a mis asuntos, que son desprendimientos, ensayos, sobre la familia, y tiene un toque, aunque tiene un toque de humor, se contrapuntea con el asunto melancólico, y ahí aparece un texto que se llama Cosas de mi madre, otro texto que se llama La visita, que es cuando mi papá está a punto de morir y dice, anoche vino mi mamá, se sentó aquí, me visitó, entonces yo digo, esa era la visita que estaba esperando. Cuando digo, bueno, mi papá no habla, él que era un caudal y un torrente lingüístico, ya no, al final de su vida ya no hablaba, con trabajos decía algunas palabras. Entonces, el paradero del humor sirve como puerta de entrada a esta parte melancólica del libro. No, a mí me encanta Tusquets. Y si tú ves el libro, como yo digo, el libro es muy lucidor, está muy bonito. Los libros de Tusquets siempre me han encantado y tienen para mí un toque de gran literatura, de prestigio literario, y no puedo sino sentirme realmente alegre y feliz por estar en Tusquets. El año, por desgracia, tuvo en el mes de septiembre México vivió uno de los momentos más tristes, más negros en la historia reciente, porque fueron los sismos, primero del 7 de septiembre, que devastaron una parte de los pueblos de Oaxaca y de Chiapas, incluso de Tabasco, y luego el terremoto que dañó y lastimó muchísimo a la Ciudad de México, a Puebla y a Morelos. Hubo muertos, hubo damnificados y hubo la sensación de que somos vulnerables. Un año extraordinariamente complejo y triste respecto a la violencia. La violencia y la inseguridad volvió al punto más alto que había tenido el gobierno de Calderón en el año de 2011. El gobierno de Enrique Peña la vuelve a llevar a la inseguridad y a la violencia a un punto altísimo como no soñábamos que volveríamos a estar ahí. De modo que no podemos, si tú vives aquí, eres prácticamente mexicana, no podemos contar parte de nuestra vida diaria sin la salvaje matazón a la que se ha sometido a la República Mexicana, a la gente que vive en la República Mexicana. Parecía que si tú descabezabas a las 5 principales bandas del narco, habrías dado un fuerte golpe en contra del crimen organizado. Y como suele pasar cuando no se planean bien las cosas, resultó al revés. Lo que tenemos ahora son decenas y decenas de peligrosísimas bandas violentísimas, ahora por toda la República. Tenemos al ejército por toda la República Mexicana, y la violencia no parece terminar. Una de las preguntas que hay que hacerle a los candidatos a la presidencia de la República es: ¿usted qué va a hacer para que la violencia no siga escalando?